Buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo de Dicas en Casa, después de una tremenda palabra que recibimos ayer de Jairito y de Paola. Ahora venimos a lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche y saludamos a Lady Carolina Rada. Esperamos que esté con Ronald y con todos la familia, Edgar, Estela, Hilda Gil, Freddy, Lili, Tatiana, Cadena, Claudia Muñoz. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno poder compartir este momento con ustedes y qué bueno que ustedes estén allí listos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Espero que el mensaje que hoy vamos a compartir sea de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, quiero ya abriendo la cámara pedirle a mi esposa que hoy me acompaña, que salude, que bendiga a cada familia, a cada persona. Iglesia, buenas noches a cada uno de ustedes. Para nosotros es un gozo poder estar cada noche compartiendo esta palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Sé que para algunos ha sido de bendición, de fortaleza. Escuchaba ayer a una chica que fuimos a visitar cómo a través de cada transmisión de la noche su vida ha sido fortalecida. Ella hasta ahora está conociendo al Señor, entonces sabemos que muchas personas lo están viendo y ha sido un tiempo de bendición. Entonces disfruten este tiempo y bueno, que cada uno de ustedes pueda compartir la palabra a través del chat con sus mensajitos que nos encanta leer. Entonces, por favor, ahí estamos dispuestos. Ok, gracias Negrita. Y entonces, ¿por qué no nos diriges en oración e iniciamos? Señor, te damos gracias, Dios, por esta noche, Señor, ya que termina, Señor, por este día, Dios. Declaramos que tu bendición está sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, Señor. Hoy declaramos que a través de esta palabra que recibiremos, Señor, nuestra vida será edificada, Señor. Te pedimos que cada día más, Señor, podemos crecer en ese conocimiento de la palabra, Señor. Que esa pasión nunca se acabe, sino que cada día más sea creciente. Seamos esos siervos útiles en la obra del Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, saludando a todos los que ya se han conectado y a todos los que se van a conectar a lo largo de la transmisión, quisiera empezar compartiendo el título de la enseñanza de esta noche, que es Cuando el sufrimiento se convierte en maestro. Tremendo, cuando el sufrimiento se convierte en maestro. ¿Qué te dice a ti ese título? Cuando el sufrimiento se convierte en maestro. O sea, es como que la persona que me guiaba, que me enseñaba, resultó que se convirtió en otra cosa totalmente diferente a lo que de pronto yo pensaba que debía ser. Ok, todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por momentos fuertes, entonces para que por favor le digan a mi tía Leonor que estoy transmitiendo, para que no marque, porque de pronto yo sé que se está tratando de conectar. Entonces cuando nosotros estamos en esa parte de sufrimiento, a veces es cuando Dios utiliza para que nosotros tengamos un conocimiento mejor de él. Por eso es cuando el sufrimiento se convierte en maestro. Y quisiera dejar la primera pregunta para que ustedes puedan empezar a responder. Y esa primera pregunta es, ¿de dónde vienen las mejores lecciones? ¿De la alegría o del sufrimiento? ¿De dónde vienen las mejores lecciones? ¿De la alegría o del sufrimiento? Y es porque nosotros no nos gusta sufrir, ¿verdad? Y es más, si quisiéramos sufrir seríamos personas como locas, ¿verdad? Estaríamos listas para ir a a un sanatorio clínico para que nos atendieran por desórdenes mentales. Pero la idea es preguntarnos dónde aprendemos más, cuando estamos en momentos de algarabía, de gozo de alegría, o cuando estamos pasando por momentos de situaciones difíciles. Saludo a Héctor, buenas noches, a mi tía Leo, buenas noches, a Luis Hernando, a Margarita Contreras, a Franci Espinel, a todos los que se han conectado, muy buenas noches. Entonces ya allí en su pantalla y en qué, en su pantalla ¿dónde más? Y en el chat aparece la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Y la pregunta tiene que ver con esto, con la parte de la lección, con la parte de aprender lo que Dios nos quiere enseñar, ¿de acuerdo? Entonces, como dije hace un momento, seríamos personas dignas de un sanatorio clínico si quisiéramos experimentar sufrimiento, ¿verdad? Seríamos como masoquistas, ¿verdad? Entonces, masoquistas son unas personas que les gusta el dolor y que sienten placer cuando sufren y cuando se sienten así maltratados. Pero nadie en sus cinco sentidos, nadie en su cabalidad quisiera experimentar dolor, bien sea físico o emocional, ¿verdad? No queremos eso porque no es normal. Pero aunque eso es cierto,
también es cierto que las mejores lecciones de nuestra vida las hemos aprendido en un proceso de dolor. Es por ello que viene el proverbio tan conocido, el proverbio popular, y yo creo que todos lo han escuchado, que es: la buena vida cansa y la mala amansa, ¿verdad? Entonces a veces entramos en situaciones donde necesitamos pasar por momentos de tribulación, donde necesitamos pasar por momentos adversos. ¿Para qué? Para madurar, para crecer, para cambiar nuestro carácter, para pensar de una manera diferente, para aprender a depender de Dios. Bueno, un sinnúmero de cosas que nos deja como enseñanza la parte de los sufrimientos. Por eso viene esa pregunta: ¿de dónde vienen las mejores lecciones? A mí me encanta ver biografías, documentales y muchas cosas. Y resulta que una vez yo le comentaba a mi esposa que estaba viendo un documental de Pepe Mujica, el que fue presidente de Uruguay. Ahora él es tendencia izquierda y todo, pero no estoy diciendo que estoy de acuerdo con él en su corriente política o algo, o ideológica. Pero sí dijo algo que me llamó la atención. Entonces primero les cuento la historia de él. Resulta que este hombre, presidente de Uruguay, él hace muchos años fue una persona que estaba en la revolución, ¿de acuerdo? Y por ser parte de la revolución lo metieron en la cárcel. Entonces escuché la historia y vi un documental donde él pasó muchos años de su vida en una cárcel, pero no en una cárcel cualquiera, o sea, no en la cárcel normal, que ya sería bastante fuerte, sino pasó en aislamiento total. O sea, pasaron años enteros en donde él estaba solo en una celda, sin hablar con nadie, sin ver a nadie, sin tener relación con nadie. O sea, nosotros que acabamos de pasar una cuarentena sabemos qué es estar encerrado. Ahora, ¿qué sería esta persona? Y solo, sin tener contacto con el mundo exterior para nada, en ninguna cosa. Y este hombre decía en el documental, decía que la escuela del sufrimiento era de donde él había aprendido muchas más cosas para su vida, ¿de acuerdo? Entonces por eso es esa pregunta: ¿de dónde aprendemos más? ¿De acuerdo? Entonces no queremos sufrir, no es la idea que en esta lección usted diga: ay, entonces ahora quiero sufrir. No, no, no. Si usted me dice eso, yo lo miraría y diría: está bien, se siente bien de la cabeza, no está como pensando cosas que no son. No es un llamado a que entonces ahora querramos sufrir, no es eso. Pero sí es entender que el sufrimiento nos enseña. Y paradójicamente, quien mejor nos enseñó esto acerca del sufrimiento como maestro y que llevaba la madurez, fue Dios mismo a través de Jesucristo. O sea, tremendo, tremendo, porque Dios se hizo hombre a tal punto que aún las lecciones más importantes de nuestra vida las podemos aprender de Él. Dice la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice en Hebreos 5, 8: aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significaba obedecer siempre a Dios. Tremendo. Aunque era hijo de Dios, lo resalta con letras mayúsculas: por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Entonces, estamos hablando de Dios mismo, estamos hablando del autor de la vida, estamos hablando del autor de la obediencia, estamos hablando de aquel que es íntegro en su esencia y que no tiene falla o defecto ninguno. Pero si él mismo se expuso a esto como una escuela de aprendizaje para la obediencia, entonces yo no puedo pasar por alto de esto. Una de las distorsiones más grandes que muchos le han dado al evangelio y que yo a veces veo es ese evangelio convertido en un evangelio Disneylandia. ¿Para qué es un evangelio? Para mí, ¿qué es un evangelio Disneylandia? Para mí un evangelio Disneylandia es un evangelio sin problemas, sin responsabilidades, sin adversidades, solo risa, solo prosperidad, solo alegría. Y hubo un momento, no sé tanto en este instante, y de pronto en algunos lugares tal vez se siga manejando así, pero hubo un momento donde este era el evangelio, ¿verdad? Entonces, es más, perdíamos de vista la parte de la salvación, perdíamos de vista la parte de haber encontrado a Cristo en nuestro corazón como la respuesta a la salvación. Hoy tranquilo, estamos en programa de radio, tenemos un problema.
Estamos mirando, estamos en podcast, dice mi esposa. Yo más viejito, ella más moderna. Pero estamos, porque estamos solucionando un problema, pero usted siga ahí escuchándonos. A lo que voy es que venía ese evangelio donde ni siquiera le dábamos valor a la salvación misma como una entrada a la vida eterna o a heredar el reino de los cielos, sino pedíamos la salvación como, uy, vamos a ser prósperos, no vamos a tener problemas, todas las cosas nos van a salir bien. Bueno, todo era un mundo fantástico y perfecto. Y resulta que eso no es el evangelio. Resulta que eso no es lo que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere es que nosotros seamos formados a la estatura de la plenitud de Cristo. Y muchas veces tenemos que ser pulidos en nuestra vida. Es por ello que entonces cuando tenemos ese evangelio Disneylandia del que yo estoy hablando, encontramos cristianos inmaduros, encontramos cristianos exigentes. Yo no sé si mi esposa recordará, yo sí recuerdo muchos cristianos que son exigentes, ¿verdad? Pero ¿y a Dios qué le pasa? Pero Dios es que no me va a tener en cuenta, es que no me va a responder, es que no me va a ayudar, es que no va a hacer. Y a veces como que nos igualamos a Dios, igualando, estoy hablando de una manera como irrespetuosa, irreverente delante de Dios, y pensamos que Él tiene la obligación de hacer lo que nosotros digamos porque simplemente somos nosotros. Y entonces eso es lo que pasa cuando tenemos un evangelio de Disneylandia, porque ese evangelio es el que nos malcría como cristianos. Es un evangelio que nos lleva a tener actitudes irreverentes delante de Dios como cristianos. Por eso, si Cristo tuvo que sufrir para aprender obediencia, ¿quién me creo yo para no pasar por un sufrimiento? ¿Quién me creo yo para no tener que vivir esta situación de dolor y de angustia? ¿De acuerdo? Y yo identifico 3 clases de sufrimiento. Pero sea cual sea el sufrimiento que nosotros estemos pasando, que es de lo que les voy a hablar esta noche, siempre nos enseñará algo, ¿de acuerdo? Entonces, en este podcast que tenemos, entonces vamos a leer sus respuestas y vamos a mirar qué nos dice ustedes con respecto a lo que hemos preguntado. Listo, empezamos. Buenas noches, Margarita Contreras, Judy Esther, muy buenas noches. Milay Ramírez, buenas noches. Esperamos que ya esté mucho mejor con su situación que se estaba presentando en su familia. Dice Hernando Páez, en ambos casos Dios nos da enseñanzas. En el sufrimiento nos da lecciones que jamás olvidaremos y aprendemos para no repetir estos eventos. Así es. Andrea Vargas, muy buenas noches. Olguita dice así, cuando pasamos por los desiertos aprendemos realmente a depender de Dios. Nuestro carácter es moldeado y nos volvemos más agradecidos con Dios y con la vida. Alberto Marí, mi Pochita, buenas noches. Lidia Morales, muy buenas noches. Esperanza, no tengo. José Ramón, muy buenas noches. Leonorcito, buenas noches. Marlene Palacios, muy buenas noches. Está pendiente mañana nuestra reunión. Alvarito Marín dice, buenas noches. Las mejores elecciones vienen en los tiempos del desierto, es allí donde aprendemos la lección. Lucecita Huesa dice, en los momentos malos aprendemos más y formamos más nuestro carácter como el de Dios, aunque de las cosas buenas que disfrutamos también aprendemos. Ok, Luz Dari Parra también nos está viendo, así que le damos la bienvenida, ¿de acuerdo? Hay una... Sí, ya voy. Dice Alvarito Marín, dice, alguna vez mi hijo me dio esa lección, me dijo, ¿quién eres tú para que no te pase nada? Si Jesús siendo Dios mira todo lo que sufrió. Yadira Reyes, muy buenas noches. Ok, gracias a Álvaro. Imagino que el que le dio o el que le habló de esa lección fue Santiago. Ahora, la idea es entender eso, que nosotros tenemos que pasar por la parte del sufrimiento. Creo que Jairo respondió algo. Jairo. Dice, sí, Jairito dice así. De los dos, lo mejor es estar dispuesto a aprender. Jonales Hincapié, muy buenas noches. Dice así, Francia Espinel. Creo que en el desierto es donde aprendemos las lecciones. Así es. Ok, listo. Entonces de eso queremos hablar. Y entonces les estaba diciendo al final, bueno, pero yo quiero preguntarte a ti, ¿de dónde has aprendido más? ¿De la alegría o del dolor? En la alegría uno la pasa chévere. Sí, y mi esposa obviamente se disfruta todas las cosas buenas y le encanta. Pero ¿dónde aprendemos más? Claro, del dolor. Yo pienso que a veces cuando Dios nos permite pasar tiempos de pronto de soledad, ahí es donde realmente uno aprende a depender de Dios, porque a veces uno se habitúa a las personas, al medio donde se encuentra, y yo lo tengo muy evidente cuando Dios nos envió a salir de la iglesia donde estábamos antes. En ese lugar yo tenía gente que conocía de muchos años y Dios dijo,
tienes que cambiar de ese lugar. Y fue muy duro, pero ahí aprendí realmente a depender de Dios y saber que lo que realmente era válido para mí era Dios y mi esposo que estaba cerca de mí y la gente que ha compartido con nosotros desde ese tiempo. Ok, gracias. Y entonces acá es donde yo quiero que hoy le saquemos el mayor provecho a esta enseñanza. Porque vuelvo y les digo, una de las cosas que más nos ha perjudicado como iglesia, como la iglesia de Cristo, no como iglesia cristiana porque suena como si fuera cualquier entidad. Y resulta que nosotros no somos cualquier entidad, somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra. Pero lo que hace que este cuerpo no tenga ese poder y autoridad es que nosotros hemos, no sé si la palabra es malinterpretado, enseñado de una manera equivocada el evangelio, ya le dije, pensando en solamente las prebendas. Y es más, tanto pensamos en las prebendas que aún olvidamos lo más grande que hemos obtenido en Cristo, que ha sido su perdón, el perdón de nuestros pecados, que era imposible por nuestra propia fuerza, la salvación y el saber que vamos a tener una vida eterna con Él, que creo que no tiene punto de comparación. Por eso les hablo de que yo identifico 3 clases de sufrimiento, que en estas 3 clases de sufrimiento vamos a aprender. Pero aquí hay algo bien importante y de pronto que usted lo vaya pensando cuando se identifique con uno o con otro de los tipos de sufrimiento que vamos a hablar, y es ¿qué tan dispuesto has estado para aprender? ¿Qué tan dispuesto? Porque a veces nosotros como que en el momento, esta situación me tocó y tengo que hacer esto, Dios nos sacó del embrollo, nos sacó de la situación, pero cuando pasa como que se nos olvida, y eso es en lo que no podemos caer. Entonces mi primer punto o el primer sufrimiento del que quiero hablar es el sufrimiento por falta de personalidad. Tremendo. El sufrimiento por falta de personalidad. ¿Y usted a qué se refiere con esto, pastor? Bueno, voy a desarrollar ese tema y voy a explicarle por qué hablo del sufrimiento por falta de perdón. Pero antes de desarrollarlo, quiero colocarles la siguiente pregunta. Y es, ¿qué piensas de las personas que dejan de ser, ellas mismas por obtener aprobación? ¿Qué piensas de las personas que dejan de ser ellas mismas por obtener aprobación? Creo que va a aparecer en un momentico la pregunta en el chat del Face, ya aparece en su pantalla, entonces usted está viendo ahí. Y entonces, ¿qué piensa de las personas que dejan de ser ellas mismas por obtener aprobación? Estoy hablando de personas pusilánimes, de personas que no tienen un carácter, que no tienen un criterio. Entonces, personas que de pronto siempre porque la gente les dé una sonrisa, o por agradar a las personas, o por sentirse aceptadas, siempre están dispuestas a decir sí, a hacer el favor, a ir a donde sea. Ya voy a explicarlo más adelante, porque usted dice, o sea, que hacer un favor está mal. No estoy hablando de eso, ya lo voy a explicar, pero estoy hablando de lo que sucede cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas. Pues estoy esperando que Alejita de pronto nos coloque la pregunta para poder avanzar. Porque para mí es bien importante esta pregunta. ¿Qué piensas de las personas que dejan de ser ellas mismas por obtener aprobación? ¿De acuerdo? Y mientras tanto hay un texto bíblico que yo quiero compartir y que nos habla de esta situación. ¿De acuerdo? Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 12 dice lo siguiente. Gálatas 2, 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se resistía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tremendo lo que está pasando con esta situación, ¿verdad? Entonces son personas que, como pusilánimes, estoy hablando. Nancy me está preguntando, no sé si Alejita o si Santi o Álvaro le dicen a Alejita que me colabore con la situación, o ya esto. Paola me está preguntando por la imagen. Estamos acá en una situación técnica, pero tranquilo, haga de cuenta que esto es un podcast y que lo estamos llevando como podcast, ¿de acuerdo? Tenemos problemas con el video. Sí, entonces seguimos. Listo. Entonces, bueno, sigo esperando la pregunta. Bueno, ya la va a colocar, creo que Mateo. Entonces, cuando leo este texto de Gálatas, entre la discusión que hay entre Pedro y entre Pablo, pues resulta que lo que está sucediendo
es que este hombre, Pablo, se enoja porque ve en Pedro una actitud hipócrita, se podría decir. Entonces Pedro llega con Pablo, ve los gentiles, se sienta con ellos. Ustedes recuerdan, bueno, tiene que entender el contexto. El contexto es la ley, ellos son de la ley, caminan en la ley, pero estando en la ley, ellos están empezando a entender qué es la gracia, están empezando a caminar en la gracia. Pablo lo ha entendido totalmente, Pablo ha renunciado a la ley, camina en la gracia, ¿de acuerdo? Pedro lo está como medio entendiendo y entonces están en un viaje, seguramente están comiendo con los gentiles. Pero cuando Pedro ve que se acercan unos judíos, Pedro cambia, inmediatamente cambia de actitud, cambia su semblante, cambia su forma. Tal vez era el más querido, el más amable, el más risueño con los gentiles, pero cuando llegan los judíos, él empieza a mirar de manera displicente a los gentiles. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en Pedro ahí? Veo una actitud hipócrita. Acomodada, y por eso digo, es una persona manipulable, porque él le tiene temor es a lo que dirán los judíos, qué pensarán de él, si lo van a saludar, si no lo van a saludar, y prefiere tener esta actitud con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, para desarrollar este punto y la lección a la que quiero llegar, yo quisiera empezar con esto. Primero, está bien tener un corazón de servicio, o sea, eso no tiene discusión. Y hemos hablado y Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón de servicio, que estemos dispuestos a ayudar, que estemos dispuestos a colaborar, que estemos dispuestos siempre a dar lo mejor de nosotros. ¿De acuerdo? Está bien que nosotros seamos educados, o sea, siempre hay que tener una actitud reverente ante las personas, pensamos, o sea, respetamos a todas las personas, a las que piensan como nosotros y también a las que no piensan con nosotros. Tenemos etiquetas, si se puede tomar el término, tenemos una capacidad de relacionarnos con las personas. Somos prudentes, la prudencia es tremendamente importante en esta cualidad que podríamos desarrollar. Pero a lo que voy con este punto es que no podemos confundir el servicio con el servilismo. O sea, no se puede confundir. Porque a veces no es el don de servicio que tú tienes, sino el permitir que la gente pase por encima tuyo y abuse de ti solamente por tenerlos con una sonrisa, porque te miren bien, porque no te dejen de saludar, porque tengan un buen contexto, un buen concepto tuyo. Es una cosa es ser educado y otra cosa es ser pusilánime. O sea, yo puedo ser educado, pero sin cambiar mis principios, sin poner en juego mis principios, mis valores, lo que yo pienso, lo que yo creo, mi determinación, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Yo necesito ser así. Una cosa es ser prudente y una cosa muy diferente es ser permisivo. Entonces prudente es de pronto no responder una mala palabra, evitar el conflicto, evitar la pelea en lo máximo que se pueda. Pero eso es una cosa, y la otra es permitir que la gente pase por encima mío y abuse, genere dolor, genere tristeza y genere angustia. Entonces, acá a lo que voy con esta parte es que cuando nosotros no tenemos esa personalidad, cuando nos falta tener ese carácter de decir, yo pienso así, yo actúo así, no estoy hablando que sea una persona arrogante, no estoy diciendo que sea una persona grosera, que pase por encima de todo el mundo, creo que lo estoy explicando muy bien, pero yo necesito aprender a tener mi propio criterio, aprender a valorarme como persona, porque hay momentos donde dejamos de perder, o perdemos mejor, nuestro valor como individuos solamente porque la gente nos acepte, solamente porque la gente nos mire, solamente porque la gente nos dé una palmada en la espalda. A veces actuamos, perdónenme la expresión, pero como un perrito que le botan el palo y sale corriendo detrás del palo y lo trae para batirle la cola al dueño y a ver que el dueño le va a dar si una palmadita o una sonrisa o algo así. Y eso es lo que a veces hace que nosotros pasemos por tiempos de sufrimiento, porque este tipo de personas generalmente lo que obtienen es desprecio, generalmente lo que obtienen de las personas es oportunismo. Me sirves, entonces te llamo, no me sirves, te voto. Se dan relaciones sentimentales, se dan relaciones de amistad, se dan relaciones laborales, se dan relaciones académicas. Entonces el estudiante que es repilo, y entonces cuando tienen un trabajo fuerte todos lo llaman porque ven que tú eres nuestro amigo, que te queremos y no sé qué, pero cuando ya no hay necesidad entonces lo votan porque tal vez no es tan simpático, no es tan alegre. Lo mismo en el trabajo o en una relación sentimental, de acuerdo, cuando solamente depende de, y todo esto genera dolor en el corazón. Ahora,
Aquí, más pensando en este punto, es donde yo diría que lo triste es cuando no aprendemos. Lo triste es cuando tú no entiendes quién eres ahora en Cristo y cómo puedes generar un carácter diferente. Cómo puedes decir, ok, yo decido pensar, actuar, vivir de una manera diferente y entender que Dios tiene lo mejor para mí. Ahora, no puedes dejar de ser quien eres por buscar agradar a otros. ¿De acuerdo? Y ahora, si tú no sabes quién eres, entonces tienes que empezar a entenderlo en Dios. Tienes que generar tu identidad, tienes que generar tu compromiso, tienes que decir, ok, Dios, yo soy lo que tú dices que yo soy ahora. Soy un hijo tuyo, soy un escogido, soy un redimido, camino en tu gracia, camino en tu amor, camino en tu bendición. Eso es lo que dice. Pero tú no puedes, porque alguien esté contigo, entonces no puedes ser el más cristiano de los cristianos porque estás con cristianos y el más diablo de los diablos porque estás con gente que no camina con Cristo. No puedes ser el más pilo porque estás con gente pila y el más vago porque estás con gente vaga. O sea, no puedes asumir la posición del ambiente donde tú estás, sino que donde estés, tú tienes una personalidad, tú tienes una identidad y tú tienes una forma de pensar, de actuar y unos principios claros en tu vida. Si tú no generas eso, si tú no lo haces, vas a permitir que muchas personas pasen por encima tuya y te hieran. Así que si tu sufrimiento es por falta de personalidad, creo que la lección que debes aprender acá, la lección que te puede enseñar esto, es que tú vales por lo que tú eres. Tú no vales por lo que tú haces, no por lo que haces. Si tú vales por lo que haces, no tienes valor. Porque más allá de lo que hagas o dejes de hacer, es lo que tú eres. Vuelvo y te digo, no dejes de servir, no dejes de ser honesto, no dejes de ser educado, no dejes de ser prudente. Eso es importante, pero sin perder tu personalidad, sin perder tus valores, sin perder lo que tú eres. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que hoy, si has aprendido lecciones de la inseguridad, pero sigues con dolor, entonces no has aprendido. Tienes que empezar a valorarte. ¿Y sabes cómo te valoras? Cuando te acercas al único que no te mira por interés, al único que totalmente es desinteresado 100%. Y ese desinteresado 100% se llama Jesús, el cual te amó de tal manera, el cual te quiso de tal manera que entregó su vida por ti en el Calvario. Así que Él entregó todo allí para que tú tuvieras hoy una postura. Si tú miras, Jesús siempre fue una persona que fue prudente, que fue sabia, con quien tuvo que hablar duro, habló duro, a quien tuvo que perdonar, perdonó, a quien tuvo que amar, amó, a quien tuvo que juzgar o reprender por algo, lo reprendió. Jesús amaba a Pedro, pero cuando le tenía que hablar a Pedro, le hablaba duro. Amaba a Juan, pero cuando le tenía que hablar duro a Juan, le hablaba duro, porque ese era su carácter. ¿Qué tienes que aprender de esa lección? ¿Qué tienes que aprender de empezar a fortalecer tu carácter? Así que vamos a leer sus respuestas. ¿Qué piensas de las personas que se dejan de llevar, de ser ellas mismas, por obtener aprobación de otros? Y mi esposa me va a colaborar en estas respuestas. Dice Alvarito Marín, dice, primero no tiene un carácter definido, ya que depende de la aprobación de terceros. Aparte son mentirosos y ellos mismos se engañan. Muy bien. Olguita Sánchez, que les falta madurez, carácter y que no conocen su verdadero valor como personas, porque no tienen una verdadera relación con un Dios vivo. Luis Hernando Páez, son personas con falta de carácter, falta de Dios, donde su motivación es débil y permiten ser manipulados por cualquiera y bajan su autoestima y no son hijos reales de Dios. Nancy Parra dice, son personas que no tienen identidad en Dios y por eso buscan agradar a otras personas. Lucy Huesa dice, no tiene una identidad clara en Cristo, muchas veces por ser aprobada permite abusos de otras personas. Estelita Castillo dice, son personas que no se valoran a sí mismas. Creería, yo creo que colocó sino que se le... Francia Espinel, son personas que están engañándose a sí mismos, no tienen una verdadera relación con Dios. Pues yo tengo una imagen que no sé si es apropiada para esta situación. Es cuando mi segundo hermano, vivíamos con unos primos y los primos tenían mucho dinero y mi hermano siempre andaba con ellos y presumía con el dinero de ellos y un momento determinado
cuando su relación se terminó, pues se distanciaron con él. Todas las ideas, todos los sueños que tenía, el ambiente donde él vivía, ya no lo vivía. Entonces fue muy duro para él reconocer realmente que lo que estaba viviendo no era real, estaba viviendo una fantasía por parte de unos primos, de otro ambiente que no era el de él, y fue muy duro para él enfrentarse a la realidad y le costó dolor y sufrimiento. Eso que dice Yanni es exactamente lo que estamos hablando en un momento de su vida, porque ya él cambió obviamente, pero yo lo veo en un personaje de la Biblia, estaba pensando ahorita, y es de pronto en Saúl. Saúl estaba buscando tanto la aprobación del pueblo que le importó muy poco que Dios lo desechara, con tal que la gente que estaba viendo le siguiera sonriendo, lo siguiera aplaudiendo. Es más, era tanta su inseguridad que por eso le cogió el odio y el fastidio a David, porque él sintió a David como alguien que estaba atentando contra esa aceptación que él tenía con el pueblo. Así que es algo bien delicado cuando dejamos de ser nosotros mismos por querer obtener aprobación. Entonces vamos a buscar en Dios el cada día ser los que somos en Dios. ¿Listo? Entonces mi primer punto era el sufrimiento por falta de personalidad. Pero hay otra clase de sufrimiento, y es el sufrimiento por mis malas decisiones. Hay un sufrimiento que es causado por mis malas decisiones, ¿de acuerdo? Entonces viene mi siguiente pregunta, y mi siguiente pregunta es: ¿has tomado una decisión que te haya pesado? ¿Qué pasó? Entonces, una decisión que te haya pesado es una mala decisión. Entonces, ¿has tomado una decisión que te haya pesado? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿En qué momento decidiste mal y esa decisión te generó angustia, te generó dolor, te generó tristeza, te generó un montón de situaciones que tú no esperabas? ¿De acuerdo? Entonces ya está la pregunta en la pantalla. Esperamos a ver. Ya está. Gracias. Creo que fue Aleja. Gracias por colocarla allí. Y entonces gracias por estar ustedes tan activos. Entonces esperamos que sigan respondiendo. Y entonces, ¿has tomado una decisión que te haya pesado? ¿Qué pasó? Y mientras que ustedes van respondiendo, entonces yo voy a esta segunda lección. Y entonces también les dije que de las 3 clases de dolor o de sufrimiento que estoy hablando, de las 3 tenemos que aprender. Ahora es la decisión mía si aprendo o no aprendo de eso que estamos viviendo. Y en esto yo lo veo en este texto que voy a leerles ahora. Jueces capítulo 16 versículo 28 dice la palabra: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Ahora yo tengo que entender el contexto de esto, porque estoy hablando al final de los días y de la historia de Sansón. Entonces usted sabe que Sansón fue un hombre que tomó una tras otra malas decisiones. Tenía un problema en su carácter. Este problema en su carácter era de su parte moral. Él era una persona muy apasionada, pero no sabía controlar esto. No sabía ser hombre de una sola mujer. Se dejaba llevar por sus impulsos. Y resulta que en todo este proceso hay un momento donde Dalila por fin logra engañarlo y lo lleva a ser sometido por los filisteos, ¿de acuerdo? Y bueno, hacen un escarnio total. O sea, este hombre tiene que pasar un desierto duro porque le sacan los ojos, se burlan de él, hacen vituperio de su vida, pero todo debido a que este hombre tuvo una mala decisión. Y este texto del que yo acabo de leer está hablando al final, porque resulta que en los filisteos están haciendo una fiesta y llaman a Sansón para cogerlo de bufón de la fiesta, para todos burlarse de él, para todos estar mirándolo como el escarnio público que querían de hacer de él. Entonces dice que la historia, que Sansón le pide a la persona que lo está guiando que le permita con las manos palpar donde está, que lo coloque entre las columnas, y él mira con sus brazos que alcanza a una y a otro lado las columnas que son como los fundamentos del palacio. Y entonces es cuando él dice, de pronto es una oración interna, yo no sé si lo hace en voz alta, yo no sé si lo hace mentalmente, pero dice, no, creo que en voz alta, porque acá dice, entonces clamó Sansón a Jehová. O sea, creo que fue una oración abierta. O sea, yo creo que el salón se quedó mudo cuando este hombre expresó esta oración. Dijo, Señor,
Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y lo que hace, si usted leyó la historia, es que Dios le permite tener otra vez esa fuerza por un momento. Él le empuja hacia los lados, derriba las columnas y obviamente derribando las columnas, el edificio entero cae sobre todos los que están en ese lugar, incluyendo a Sansón. Él tiene que morir. Pero dice que nunca había habido, o sea, en toda la vida que vivió Sansón, nunca había habido tantos muertos como los que hubo en ese momento, hablando del enemigo, ¿de acuerdo? Y en esta enseñanza es aquí donde mejor se puede aplicar el adagio que dije al principio: la buena vida cansa y la mala amansa. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón jugó con Dios. Sansón jugó con su unción. Sansón jugó con las cosas que Dios le estaba otorgando, que le estaba dando. Entonces él no midió y Dios tuvo paciencia y le permitió una y le permitió otra. Y usted estará pensando en las 7 veces que Dalila lo engañó. Sí, eso son una de las paciencias que tuvo Dios, pero antes también se había equivocado, antes también había cometido errores, había cometido falencias, y allí es donde este hombre está en esa situación, ¿de acuerdo? Ahora, lo que yo estoy viendo es que muchas veces esas decisiones nos llevan a perder lo que tenemos. Ahora, creo que esto tiene que ver con lo que yo hablaba el martes, de las decisiones, y claro, está directamente ligado con lo que yo decido, eso obtengo. Pero tal vez aquí voy, es que Sansón nunca pensó que él pudiera perder la unción de Dios. Él pensó que le iba a tener siempre, se confió que nunca iba a tener esa situación, que Dios siempre iba a estar con él, que eso era un chiste, que era un juego. Entonces jugó con el pecado, jugó con candela, decían también las mamás: el que va con candela se quema. Pero él lo hizo y tuvo que sufrir las consecuencias, ¿de acuerdo? Pero en esas pérdidas y en la soledad encontramos lecciones increíbles, ¿de acuerdo? Entonces, cuando él perdió, seguramente a Sansón lo llevan a una cárcel. Seguramente él tiene que meditar allí y reconocer y decir: oiga, pero ¿qué me pasó? O sea, ¿qué hice? ¿Por qué yo tomé esta decisión? O sea, ¿por qué no estaba pensando? Y tal vez a veces nosotros no somos coherentes para pensar. O sea, yo no pienso que Sansón fuera una persona tonta. Yo no creo que Sansón no tuviera 5 dedos de frente para entender lo que estaba pasando. Pero tal vez fue tanto su acomodo a la situación que él pensó que jamás eso le iba a tocar, que él pensó que jamás esto le iba a afectar a su propia vida, ¿de acuerdo? Y entonces allí, cuando está en la cárcel, en la soledad, tú hablaste de la soledad al principio, dijiste que en la soledad se aprende. Entonces él encontró lecciones increíbles. ¿Qué lecciones aprendió? No sé. Tal vez aprendió el valor de Dios. Tal vez aprendió lo que él tenía y lo que había perdido. Yo no sé si en las respuestas que están dando miraremos ahorita, pero si alguna vez perdiste algo que amabas, perdiste a un ser querido que de pronto pudiste haberle dicho y hecho tantas cosas, y si fue porque murió, te quedaste con el remordimiento porque no le pudiste decir tantas cosas, o si fue una relación que se rompió, entonces tú no valoraste en el momento y ahora que no lo tienes, entonces lo echas de menos. No sé si fue un trabajo que perdiste porque no te gustó, porque te miraron feo, porque te hablaron un poquito duro, porque yo no soy quien para dejarme, y después de que empiezas a vivir situaciones difíciles dices: pero ¿cómo fui de tonto? ¿Por qué dejé esta oportunidad? ¿Por qué dejé este trabajo? O tal vez, ¿en qué más? El ministerio, servir a Dios, darle rienda suelta a una noche loca, una noche de copas, dice por ahí una canción, y entonces te olvidaste por un día que eras cristiano, te olvidaste por un día que eras un hombre o una mujer apartada de Dios, y permitiste que cosas llegaran a tu vida, ¿de acuerdo? Y cuando viene la situación difícil, cuando viene el dolor, es cuando tienes que aprender esas lecciones supremamente dolorosas. Ahora, creo que sin excepción todos hemos tomado decisiones equivocadas en la vida. Creo que todos en momentos de nuestra vida nos hemos equivocado de camino y de rumbo por escoger amistades, por escoger de pronto un beneficio económico, de pronto por escoger lo más cómodo para nosotros. Pero acá es donde Dios nos habla y nos dice que Él quiere llevarnos a que nosotros aprendamos. A mí aquí en este texto es donde o en este texto y en este ejemplo que estoy dando de Sansón y de cómo podemos pasar por sufrimiento por nuestras malas decisiones,
yo veo la misericordia de Dios. Por ejemplo, la vi con David, porque David se equivocó, tomó la mala decisión cuando miró a Betsabé, mas sin embargo Dios, aunque David tuvo que asumir las consecuencias de eso, dolor, tristeza, angustia, pérdida de la comunión con Dios, en algún momento determinado la muerte de su hijo, pero en medio de todo Dios muestra su misericordia. Abraham se equivocó, siempre sostenido. Si Judas se hubiera arrepentido de haber entregado a Jesús, yo creo que Dios lo hubiera perdonado. Sinceramente yo creo que Dios lo hubiera perdonado. Pero a veces permitimos que impere más el remordimiento. Es más, tomando esto que acabo de decir de Judas, creo que él no aprendió la lección. Creo que en medio del sufrimiento, dos personas le fallaron a Jesús en el momento decisivo: Judas y Pedro. Judas se ahorcó, Pedro lloró amargamente. Judas fue a muerte, pero esas lágrimas amargas que derramó Pedro le sirvieron para conocer a un Dios bondadoso, a un Dios perdonador, a un Dios que podía entregarle una nueva oportunidad. Ahora, a mí lo que me encanta, volviendo a la historia de Sansón, es que Sansón encontró el perdón de Dios. Pastor, ¿y usted por qué dice que él encontró el perdón de Dios? Bueno, porque cuando yo vi Hebreos capítulo 11, versículo 32, cuando está hablando de la galería de los héroes de la fe, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y a mí el hecho de que Sansón esté incluido en esa lista de héroes de la fe, el hecho de que Sansón sea tenido en el Nuevo Testamento, yo pienso que nos habla de la misericordia de Dios. Yo pienso que de la gracia de Dios. Yo pienso que Dios no permitió que Sansón muriera antes de que él se arrepintiera. Esa oración que hizo cuando derribó las columnas, yo creo que fue una oración también de arrepentimiento. Tal vez lo había hecho en la cárcel, donde dijo: Señor, creo que me equivoqué, creo que hice lo incorrecto. Acá esta lección me debe llevar a apreciar a Dios más. Y acá yo quisiera hablarle también a aquellos que son legalistas y que siempre están listos a señalar con el dedo al que se equivoca, porque ninguno de nosotros estamos exentos de equivocarnos. Todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores. Obviamente todos tenemos que asumir las consecuencias de los errores que hemos cometido. Debemos asumir las consecuencias de nuestro mal proceder, de nuestro mal carácter, de las cosas que hicimos en contra de lo que Dios quería. Más sin embargo, yo veo que Sansón al final alcanzó la misericordia, y me lleva a entender que Sansón pudo aprender la lección del sufrimiento. Dijo: me equivoqué, caí, pero empiezo nuevamente en Dios. Y yo no sé qué consecuencias estés viviendo por lo que hiciste mal en algún momento, si las estás viviendo en este instante, pero cuando tú colocas tu confianza en Dios, aunque tienes que afrontar las consecuencias, Dios te puede restaurar y levantar nuevamente. Así que vamos con las respuestas que ustedes han dado. Dice: buenas noches, Giancarlos, nos habla. Dice Alvarito Marín: sí, he tomado varias. Una fue la compra del carro, del cual afectó en gran manera nuestra economía. Yo me acuerdo de ese carrito blanco. Dice Carelis: he tomado malas decisiones, en particular una de ellas trajo mucho dolor a mi vida. Dice Hernando Páez: haber renunciado en una empresa grande a un puesto de administrativo por orgullo y no por saber que Dios iba a tener el control y aparejar las cosas. Sí, Wilmar Ferney, buenas noches. Lolita Cuervo, buenas noches. Dice Paulita: mis decisiones del pasado antes de caminar en el Señor fueron muy dolorosas y trajeron consecuencias mucho tiempo después, pero las más duras fueron las que tomé por desobediencia al Señor. Hoy las veo como decisiones necias. Marta Lum, dice René, que ha habido decisiones difíciles que no he pensado y luego he lamentado en el área económica por un préstamo. Franci López: sí, he tomado malas decisiones, me faltó esperar la confirmación de Dios. Así es. Ok. Ahora, en todo lo que han dicho las personas, creo que han reiterado lo que yo hablaba hace un momento, y es las consecuencias que tenemos que pagar. Mas sin embargo, sí encontramos en Dios su gracia y su bendición. Y tristemente, no sé cómo explicarlo acá, pero a través de eso tendríamos que aprender. Yo hablo a veces de los años que yo tuve separado de Cristo, de haberme apartado.
Y yo lo lamento porque digo, ay, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera aceptado, o sea, hubiera caminado con Cristo todo el tiempo y no hubiera pasado por esa parte? Pero aunque no me siento orgulloso de esas malas decisiones, ni me siento feliz de recordar el dolor que me causé a mí mismo y que le causé a las personas que me rodeaban en ese momento, lo que sí entiendo fue que eso me hizo valorar más lo que hoy tengo. Me hizo valorar más mi amor por Dios, me hizo valorar más la relación que tengo con Dios, me hizo valorar más a las personas, más a la familia, porque tal vez tenía que aprender eso para poder superarlo. Así que sí, hemos tomado malas decisiones, pero lo importante es aprender de ellas y caminar de una manera diferente, ¿de acuerdo? Así que les invito a que sigan respondiendo porque sé que hay muchas respuestas, pero tal vez usted se contiene porque la palabra le está ministrando. Entonces ya hablé acerca del sufrimiento que viene porque no tengo una personalidad clara, definida, por falta de personalidad, del sufrimiento que viene por mis malas decisiones. Pero voy con el último punto y es el sufrimiento por trato de Dios. Así que también puede existir un sufrimiento que viene por el trato de Dios. Dios va a tratar contigo, Dios va a tratar con tu forma, con tus pensamientos, y Él tiene que hacerlo para formarte, ¿de acuerdo? Ahora recuerde, la lección que usted no aprende la tiene que repetir. Por favor, escuche, la lección que usted no aprende la tiene que repetir. Y yo conozco muchas personitas, no solamente jóvenes, conozco aún ancianos, conozco gente adulta que una y otra vez llora por lo mismo y echándole la culpa a las demás personas y no entiende que es por ellos mismos, ¿de acuerdo? Dice René, no haber estado más tiempo con mi madre. Ok. Ahora, en esta del sufrimiento por trato de Dios viene la siguiente pregunta. ¿En qué ha tenido que intervenir Dios para formar tu carácter? ¿En qué ha tenido que intervenir Dios para formar tu carácter? O sea, ¿hay algún área? ¿Hay algo en lo que Dios haya tenido que intervenir? Allí está en la pantalla, ya está la pregunta y vamos a colocarla en un momentico en el chat del Face. Pero queremos preguntarles, ¿en qué ha tenido que intervenir? ¿Usted dónde vio que Dios permitió que usted pasara por un sufrimiento? No tenía razón de ser, no, usted ni sabe por qué pasó eso, pero sabe que Dios utilizó eso para formar su carácter, para hacerlo más firme, para llevarlo a madurar, para ayudarlo a crecer en el Señor. Así que quiero que usted en esta noche responda también a esa pregunta y podamos estar como muy atentos, como muy alertas a lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Entonces, estoy esperando nuevamente que la coloquen allí en el chat y una vez esté, quiero ir adelante porque no quiero perder el hilo en un momento, pero sí quiero que usted vaya respondiendo. Entonces, por favor, para todos, ¿en qué ha tenido que intervenir Dios para formar el carácter? Y ese intervenir es que te haya causado dolor, que te haya causado daño, que te haya causado tristeza, que haya causado situaciones difíciles y que tú la estés viviendo. ¿Listo? Entonces ya está allí la pregunta. Y entonces, por favor, les pido a todos que podamos responder. ¿En qué ha tenido Dios que intervenir para formar tu carácter? Y resulta que hay un hombre en la Biblia que el capítulo empieza hablando maravillas del hombre. Empieza hablando diciendo, no, pero este hombre es santo, es recto, es honesto, hace las cosas bien, tiene a Dios en el primer lugar, tiene un corazón temeroso de Dios, es perfecto. Y ese hombre se llama Job. A tal punto que cuando Satanás se presenta delante de Dios, Dios mismo le dice, oiga, ¿usted no se ha fijado en Job? El muchacho tan buena gente. Y yo al principio cuando lo entendía, yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios hace esto? Porque yo siento es como si Dios cogiera la cara de Satanás y la colocara allí sobre Job y le dijera, vea, él es el que quiero que mire. Y pues obviamente yo no quisiera jamás que Satanás colocara sus ojos en mí. Yo quisiera que él mirara a todo el mundo menos para acá. ¿Por qué? Porque aunque somos cristianos y somos fuertes, pues ese es bien maloso y bien astuto y bien enredador, ¿de acuerdo? Pero acá es lo que hace Dios, ¿de acuerdo? Y viene una y otra situación, entonces primero sus hijos mueren, pierde todo lo que tiene, su fortuna y todo, y Satanás encima le dice a Dios, pues claro, como nunca le ha tocado la vida, como nunca le ha tocado, y Dios dice lo siguiente en Job capítulo 2 versículo 6, dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Yo, wow. O sea, yo dije, bueno, ¿qué pasó? Yo veo en ese versículo veo muchas cosas. La primera es la soberanía de Dios.
porque Dios le permitió a Satanás zarandear, si se permite, a Job, pero le dijo, pero no toque su vida. O sea, no le dijo no se enferme porque lo enfermó. Cuando dice no le toque la vida es no lo mate. O sea, Dios sabía, ahora esto no lo sabía Job, Dios sabía que Job no iba a morir por esta situación, que Satanás no tenía la oportunidad, pero sí le permitió zarandearlo. ¿De acuerdo? Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué Dios permitió esto? Si habló también del hombre, si dijo también de él, si dijo, pero si es tan buen muchacho, si es tan buen papá, si es tan buen esposo, si es tan buen cristiano, si es tan bueno en todo lo que hace, honesto, recto, cabal, si es una persona que no tiene tacha, ¿por qué Dios permite eso? Y resulta que sí, Job era un hombre con un corazón íntegro, pero había algo en su vida que tenía que ser tratado. Y había algo en su carácter. Y eso que había en su carácter se llamaba temor. Dice la palabra, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo lo veo como que pecado no solamente son aquellas cosas que nosotros pensamos de ir a tomar trago, o de qué sé yo, de ser vulgar, o de mirar mal a una niña en la calle. Sí, claro, todo eso es pecado, pero hay cosas que de pronto no percibimos como pecado. Y por ejemplo, la falta de fe es pecado. El temor es pecado. El miedo a que algo malo te pase es pecado. Y esto era lo que tenía Job. Porque aunque era un hombre que presentaba sacrificios a Dios, aunque era un hombre que tenía su devocional, aunque era un hombre temeroso de Dios y honraba a Dios con todo su corazón, en Job capítulo 3, versículo 25 y 26 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Quién está hablando? Job. El temor que me tenía me ha espantado. Y ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Sabe qué es lo que yo identifico en el corazón de este Job? Que él en el fondo estaba esperando que algo malo le sucediera. Y Dios tenía que tratar con eso. A Dios, porque el hombre está diciendo, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo soy fiel a Dios. Mas sin embargo, él no puede contemplar a Dios, Job, no puede contemplar a Dios como su plenitud. Y por eso está siempre esperando que algo malo le suceda. Y cuando le viene todo esto malo, él dice, de razón, esto es lo que yo sabía. Yo sí sabía que me iba a pasar eso. Y era como trayendo desgracia o derrota o dolor a su vida. Y acá Dios tiene que intervenir para llevarlo a aprender. ¿Y cómo interviene Dios? Interviene con sufrimiento. Interviene diciéndole, ok, ¿usted quiere eso? Bueno, pues tome. Si es lo que usted quiere, va a sufrir. Si es lo que usted quiere, va a perder su economía. Si es lo que usted quiere, voy a tocar su familia. Y si es lo que usted quiere, aún voy a tocar su salud. Pero usted necesita entender que yo soy su plenitud. Ahora, nosotros no estamos exentos, lo dije al principio de esta charla, de pasar momentos de tribulación, momentos de angustia. No estamos exentos, eso es normal, hace parte de la vida cotidiana. Pero eso no quiere decir que yo esté esperando que todo el tiempo me pase algo malo, porque no es así, porque no va a pasar. Pero a veces usted como que todos los días se levanta esperando si hoy es cuando lo van a echar del trabajo. Todos los días esperando si es que hoy es donde va a perder por fin un examen. Siempre en su colegio, universidad es el mejor en todos, pero hoy está esperando a ver si hoy es el día donde le va mal y pierde el examen. O siempre está esperando que esa persona que lo ama un día se pare y le diga, sabe que no lo amo más o no la amo más y váyase. Porque siempre estamos esperando lo malo. Y eso pasaba acá con Job. Él decía que amaba a Dios, decía que quería a Dios, mas sin embargo había un temor en su corazón. Y muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Y por eso Dios tiene que intervenir. Y a veces interviene de maneras que parecen dolorosas, pero que necesitamos. De la persona que está hablando mi esposa, que le ha gustado las charlas y que ha sido de refrigerio para ella. Y en esta noche sé que también nos está viendo. Resulta que ella nos contaba algo cuando estábamos allí. Y era del lugar donde trabajaba. Ella es independiente, tiene un lugar alquilado para colocar su negocio. Y resulta que ella llevaba allí 15 años. Y ella decía, yo de acá jamás me voy a mover. No, yo estoy acá súper bien. Y casi que Dios tiene que a empellones sacarla de ese lugar.
los dueños del local se pusieron muy ácidos, muy intransigentes, no tuvieron compasión de ella en esta pandemia, un montón de cosas, y ella tuvo obligada que moverse a otro lugar. Pero ahora que ha terminado todo este proceso, ella mira hacia atrás y dice: caramba, yo no entendía y yo por mí misma nunca hubiera hecho esto, pero ahora lo hice y creo que estoy en un mejor momento. Creo que Dios utilizó esto para bendecirme, y tal vez de eso es de lo que yo le estoy hablando. Dios quiere tratar contigo, y a veces el sufrimiento es la única opción. Ese sufrimiento no será permanente, ese sufrimiento no durará toda la vida, pero lo que Dios quiere es que tú aprendas de ese momento. Dice al final de Job aprendió, claro, dice al final, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso dice Job 42:5. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No es que anhelemos el dolor, vuelvo y les digo, usted y yo no podemos anhelar el dolor, porque eso no es racional, pero sí que valoremos lo que hemos aprendido a través del dolor. Y me encanta este pasaje, lo estudiamos cuando estamos viendo nivel 3 de las escuelas, y es el texto de Oseas 2:14, donde dice: porque he aquí que yo te traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A veces necesitamos que Dios nos lleve al desierto para hablar a nuestro corazón. Así que vamos a mirar qué respondieron ustedes con respecto a esta pregunta. Listo, buenas noches Nicolás González, dice Luis Hernando Páez. Es en mi sentir como persona, bajar la cabeza y aceptando que hay una autoridad y un padre al que debemos honrar y servir, arrepintiéndome en las cosas vanas de la vida. Dice Lucy Huesa: en mi divorcio, porque Dios me enseñó que yo no dependía de un hombre sino de Él, y que en Él podía tener una vida plena. Francis: en varias áreas de mi vida, pero ¿en cuál áreas de su vida? Dice Miley Ramírez: Dios ha intervenido para formar mi carácter, enseñándome a ser tolerante y amar al prójimo. Okay. Listo, ellos son los que tenemos. Ok, gracias, y espero que usted esté recibiendo esta palabra y que haya sido de bendición, porque es como entender que a veces no es esa Disneylandia de la que nos hablan, que usted se hace cristiano y casa, carro y beca y todo le sale bien. No, Dios empieza un proceso con nosotros, un proceso de formación que necesitamos para vivir en la gracia y en el amor de Dios. Así que espero que esta noche haya sido de bendición, que usted de pronto reciba esa palabra de parte del Señor y que esté en ese amor. Nancy Parra dice: es mi paciencia. Dios ha moldeado esa paciencia. Ok, vamos a orar, ¿les parece? Así que quiero invitarles a que cierren sus ojos. Y Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de bendición que tú nos has dado, por una noche más de nuestro ICAS en casa. Gracias por cada persona que con un corazón dispuesto, Señor, se ha conectado en esta noche para recibir esta palabra. Te pido, Dios, que esta palabra sea de bendición, Señor. Pedimos, Padre, que estos problemas técnicos que hoy tuvimos, Señor, mañana no se repitan, que podamos, Señor, resolverlos y que podamos, Señor, estar nuevamente. Pero sé que a pesar de ello, Señor, hoy has hablado a cada corazón y a cada vida, y tú estás fortaleciendo y formando nuestro carácter. Yo te pido, Dios, que cada día seas tú obrando en nuestras vidas y nos lleves, Señor, a entender, Padre, que no somos personas pusilánimes, que no nos dejamos llevar por el pensamiento de otras personas simplemente para tener su aceptación o para tener su beneplácito, sino que somos personas, Señor, con un carácter, con una identidad en ti, Señor, y que caminamos en tu amor. Perdona nuestras malas decisiones, perdona las equivocaciones que hemos tenido, Señor. Hemos asumido las consecuencias de esas malas decisiones porque en algún momento de nuestra vida causaron dolor, tristeza, angustia, preocupación, Dios, tal vez soledad, como decía mi esposa. Pero Padre, ahora caminamos en tu gracia y en tu amor, y tú nos levantas para ver tu gloria, para ver tu bendición. Te pedimos, Señor, que de cada mala decisión que hemos tomado, Señor,
en todo lo malo que sucedió podamos sacar lo mejor, y lo mejor es la lección que tú nos enseñas para aprender a caminar en ti, en tu gracia y en tu amor, Señor. Padre, y gracias por tratarnos, gracias porque a veces tú permites momentos difíciles, pero porque es necesario, Dios, que nosotros aprendamos a caminar en ti, Dios. Y hay cosas que no entendemos, Dios, pero permítenos ser sabios, y que esa lección que aprendamos no se quede por el momento, no sea solamente por el instante, porque tal vez cuando tú estás pasando por el desierto, le haces tantas promesas a Dios, le dices tantas cosas, y cuando pasa el desierto vuelves nuevamente a la misma situación. Dile: Señor, yo quiero ser una persona sensible a tu palabra, quiero caminar conforme a lo que tú quieres y entender, Señor, la obra que tú tienes en mi vida. Te doy gracias, Señor, en esta noche por este tiempo de bendición que tú nos has dado, y bendigo la vida y el corazón de cada persona que en esta noche ha estado conectada, y te pido, Dios, que podamos ser fortalecidos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, gracias por estar con nosotros. Perdónenos el problema técnico, ya mañana lo solucionamos, pero qué bueno, porque vi que había un buen número de personas, así que esperamos que el podcast haya salido muy bien. Mañana nos vemos a las 8:30 en nuestro habitual ICAS en casa. Grupos de influencia, mañana y el sábado, por favor, todos a nuestros grupos de influencia. Y mañana, creo que tempranito, vamos a colocar ya las planillas para que usted empiece a inscribirse para el domingo. Así que espero que esta semana ya pueda decir: no se inscriban más, se acabó el cupo. Entonces todos desde ya, mañana llamando la planilla, y para que se inscriban y podamos estar muy listos y muy atentos a recibir la palabra el próximo domingo. En la medida que usted vaya inscribiéndose y que nos quedemos sin cupos, estaremos ya pensando en abrir nuestro segundo servicio. Los bendigo, que tengan una muy buenas noches. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición. De pronto, si nos quiere decir cómo se sintió, si le bendijo la palabra, que nos lo pueda decir ahí. Y mientras tanto, entonces yo ya me despido, los bendigo, y mi esposa se despide para que descansen en la bendición del Señor. Bueno, iglesia, bueno, que puedan descansar, que tengan una noche de tranquilidad, de paz, que puedan tener ese tiempo especial, y para que puedan meditar en la palabra que hemos recibido. Entonces, que puedan descansar y que Dios los bendiga. Chao, bendiciones.